Hi guys, welcome to Crossfire. Hola chicos, bienvenidos a Crossfire. Hope you guys are doing well. Espero que estén bien, that the Lord is protecting you, que el Señor los esté protegiendo. Today we're going to talk about something very important. We're going to talk about justice. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de la justicia. So hi guys, welcome to Crossfire. Hola chicos, bienvenidos a Crossfire. I hope you guys are doing well. Espero que estén bien. And the Lord is blessing you y que el Señor los esté bendiciendo. Today we're going to talk about justice. Hoy vamos a hablar de justicia. If you're looking at the news today, si estás viendo las noticias hoy, you notice that the world is kind of broken. Te das cuenta que el mundo está un poco como que roto. Things are not going well. Las cosas no están yendo bien. There's a lot of injustice in the world. Hay mucha justicia en el mundo, not just in the United States, no solo en Estados Unidos, but in many other parts of the world. And continuing with the topic we've been discussing for the past few weeks, continuando con el tema que hemos estado discutiendo las últimas semanas, I want to ask you a question. Te quiero hacer una pregunta. Are you happy? ¿Eres feliz? I mean, like really, really happy. Realmente feliz. Have you ever been happy? ¿Alguna vez has estado feliz? And then you lose it, y luego la pierdes, and you don't know where you lost it, no sabes cómo la perdiste. Do you feel like happiness is something that just escapes your hands? ¿Sientes que la felicidad es algo como que se te escapa de las manos? We've been talking about how happiness is not things or experiences. Happiness is a spiritual condition. La felicidad no son cosas ni experiencias. La felicidad es una condición espiritual. So, what is it? ¿Qué es? How do we get it? ¿Cómo la conseguimos? Well, luckily, Jesus told us what the secret of happiness was. Por suerte, Jesús nos dijo cuál es el secreto de la felicidad. We're going to continue talking this week about it. Y esta semana vamos a continuar hablando de eso. So the first step in the ladder, el primer paso en la escalera, era ser pobre de espíritu. Poor spirit. To acknowledge your hands are empty, notar que tus manos están vacías, so that he could fill them, para que él las pueda llenar. The next step, el próximo paso, era understanding that you need to be mourning, que tienes que estar en luto, tienes que estar triste por lo que haces que te separa de Dios. For those things that you do that separate you from God. The next step is praus. El próximo paso era ser praus, to be submitted to God, estar sometido a Dios. And today we're going to talk about justice. Y vamos a hablar de justicia. But since this whole thing is a spiritual thing, como toda esta cosa es una cosa espiritual, there's a layer we're missing in this beatitude. Hay una capa que generalmente se pierde en esta benedicción. So I like board games. A mí me gustan los juegos de mesa. If you know me, si me conoces, if you've been to my house, si has llegado a mi casa with Bible study, con estudio bíblico, or as a friend from school, amigo de la escuela o del trabajo, you know that I love board games. Sabes que yo amo los juegos de mesa. What I don't like, lo que a mí no me gusta, is people who cheat. La gente que hace trampa. People who will do anything to win. La gente que haría lo que sea para ganar. Even at the expense of other people. Inclusive a cuesta de otras personas. That makes me mad. Eso me da como que rabia. Or when I'm in traffic, yo manejo bien. I drive well. I'm not a great driver. No soy un gran conductor, but I follow the rules. Pero trato de seguir las reglas. What I really don't like is people who like cheat. Gente que hace trampa con eso. It's just not fair. No es justo. Everybody's making their line. Todo el mundo está haciendo su fila. And then comes this guy y llega este man y se cola. He just cuts in line. That's not fair. Eso no es justo. For anybody. That's just not right. No está bien. Does that happen to you? ¿Eso te pasa a ti? Maybe you have a group. De repente tienes un grupo de trabajo. And everybody does their part, and it's this one guy. Todo el mundo hace su parte except este man. Una persona. But then he or she gets the same grade. Él o ella reciben la misma nota. That's not fair. Eso no es justo. Or maybe you've studied for a test all night long. Has estudiado por una prueba toda la semana. And you missed a really cool party you want to go to. Y no fuiste a una fiesta que querías ir. Or to a movie premiere. O una premiere de película. Because you had to study. Porque tenía que estudiar. And then you go to your test. Vas a hacer ese examen. You get like a C. Saca como un 3,6. And then the guy next to you who went to the premiere or the party. El tipo que está al lado tuyo que fue a la premiere o la fiesta. Gets like an A. Saca un 5. Because he cheated. Porque hizo trampa. That's not right. Eso no está bien. Well, continuing with the Beatitudes, continuando con las benedicciones, there's a place that talks about this. Hay un lugar que habla de esto. The fourth Beatitude, la cuarta benedicción, is this, es esto. Mateo 5:6 dice, dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Matthew 5:6, and it reads, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So human being, un ser humano,
usualmente puede aguantar 3 semanas sin un bocado de comida. Usually can last about 3 weeks without any food. But by the time those 3 weeks end, they're dead. Pero cuando llegan esas 3 semanas ya está muerto. So it's not like the 3rd week you're fine and then you drop dead. No es que estás bien la 3ª semana y como que te caes muerto. The process is horrible. El proceso es horrible. Starvation is horrible. Morir de hambre es horrible. That's 3 weeks. Es como 3 semanas. We can last about 3 to 4 days without water. Podemos durar como 3 o 4 días sin agua. So for Jesus to use the word thirst and hunger, para Jesús usar la palabra sed y hambre, is not a coincidence, no es una coincidencia. The need that drives a person to eat and drink, la necesidad que lleva una persona a beber y a comer, overrides everything. Deshace absolutamente todo. You can have all the money, all the fun things, all the whatever. Puedes tener toda la plata, todas las cosas divertidas del mundo. You can be in a room with a ton of gold. Puedes estar en un cuarto con una tonelada de oro. But if you don't have water in 3 days, you're dead. Pero si no tomas agua en 3 días, te mueres. There's an urgency with the word thirst and hunger that our generation does not understand. Hay una urgencia con la palabra sed y hambre que nuestra generación no entiende. Several centuries ago, hace varios siglos, food and water was a real thing. El agua y la comida eran algo realmente necesario. When we went on a mission trip to Ecuador, cuando fuimos a un viaje de misiones a Ecuador, we had to go with buckets. Teníamos que ir con cubetas al río a buscar agua, to the river to look for water. And no matter how much water we stored, no importa cuánta agua guardáramos, we always had to go back. Siempre teníamos que regresar. But the driving force was thirst. La fuerza que nos movía era la sed. Era una necesidad. It was a need. This beatitude calls a blessing for those who are thirsty and hungry for righteousness. Esta benedicción llama a las personas que da una bendición a las personas que tienen sed y hambre por justicia. Now you may think, tú puedes pensar que eso significa salir a protestar ahora. That could mean going to protest. And that's not bad. Y eso no está bien. If there's something wrong, si algo que está mal, and you want to make your voice heard, y quieres que tu voz se escuche, you can do that. Tienes que hablar de eso. But on a spiritual level, en un nivel espiritual, are we being fair ourselves? ¿Estamos siendo justos nosotros mismos? Are we righteous? ¿Somos justos nosotros? Can we throw that first stone without evaluating our lives? ¿Podemos tirar esa primera piedra sin evaluar nuestras propias vidas? This first beatitude calls us to introspectively analyze who we are. Esta beatitud nos llama a introspectivamente revisar quién somos nosotros. That the thirst and hunger for righteousness, que el hambre y la sed por la justicia comience con nosotros, begins with us. Are you being fair? ¿Estás siendo justo? Are you lying to your parents? ¿Le estás mintiendo a tus padres? Are you cheating on taxes? ¿Estás haciendo trampa con tus impuestos? Are you whatever, lo que sea? Are we? Because I'm in that too. Yo estoy en eso también. It doesn't mean stop fighting the good fight. No significa pelear la buena pelea. But hunger for righteousness within you. Busca la justicia dentro de ti. If you're in the streets fighting racial discrimination, si estás en las calles luchando por la discriminación racial, and you treat people who are Asian in Panama differently, y tratas a las personas que son asiáticas en Panamá diferente, condescendingly, de forma condescendiente, it's not fair, eso no es justo. If you're super angry about what happened in the US, and you should be, y si estás súper bravo por lo que pasó en Estados Unidos, y lo debes de estar, but at the same time, you treat Kuna people like they're some sort of inferior race. Tratas a las personas que son Kuna como que si fueran una raza inferior. Or you treat people from a different gender, o gente de géneros diferentes. Or people who are poor, o la gente que es más pobre, or even richer, o más rica, or I don't know, no sé. The social justice needs to begin with us. La justicia social tiene que comenzar con nosotros. In the way we speak, en la forma que hablamos. In the way we behave, en la forma que nos comportamos. Are we really being fair?
with everybody? ¿Estamos siendo realmente justos con todo el mundo? Are we being righteous? Could you imagine that everybody, te imaginas si todo el mundo would look into their lives, mirar a sus propias vidas, and would analyze y analizara, am I being righteous? ¿Estoy siendo justo? And I'm not saying stop fighting for righteousness. Estoy diciendo que pares de luchar por la justicia. But begin with you. Comienza contigo. Now, the paper, el papelito. You gotta get something to write. Tienes que poner algo a escribir. Algo para escribir. And I want you to think the different groups of people you interact with every day. What you used to, con los que interactuabas. I want you to think of how you talk to them. Cómo les hablas. How you treat them. Cómo los tratas. Do you have Asian friends in Panama? ¿Tienes amigos asiáticos en Panamá? Do you have friends from different social classes? ¿Tienes amigos de diferentes clases sociales? Do you have friends who, I don't know, look different, que se ven diferente, who maybe even practice a different faith, gente que practica una fe diferente? Si estamos tratando de llegar a la gente para que llegue a Jesús, tratarlos como basura solamente porque practican otra fe, no va a funcionar. If we're trying to reach people for Jesus, treating people like garbage because they don't believe in what we believe in, that's not how you do it. So I want you to look into your life. Quiero que revises tu propia vida. I'm going to pray. Voy a orar so that God can reveal what we got to change. Que Dios revele, para que Dios revele qué es lo que tenemos que cambiar. Because something's got to change. Porque algo tiene que cambiar. Because this is not good. Eso no está bien. Let's pray. Vamos a orar. Well, Lord, thank you for this moment. Señor, gracias por este momento. Perdona nuestros pecados. Please forgive our sins, our brokenness, los rotos que estamos, Señor. I pray that you give us a hunger and a thirst for righteousness, beginning with us. Una sed y hambre para justicia comenzando con nosotros. Please forgive our brokenness. Please forgive our brokenness. Por favor, perdona los rotos que estamos, Señor. Reveal your thoughts to us. Revela tus pensamientos a nosotros. And help us to seek more of you. Y ayúdanos a buscar más de ti. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amén. All right, friends, keep fighting the good fight, but let your heart be the first battlefield. Continúa luchando la buena batalla, pero que tu corazón sea el primer campo de batalla. Que Dios los bendiga. God bless you. What's up, friends? It's me again. Que sopa, chicos, soy yo otra vez. That was part 4 of our Blessed series. Esta fue la parte 4 de nuestro estudio Dichosos. We're praying it blesses you and inspires change in your life. Estamos orando de que sea bendición para ti y que inspire cambio en tu vida. If it blessed you, si fue de bendición para ti, send this to a friend. Mándaselo a un amigo. We're sure it can bless them the same way it can bless you. Estamos seguros de que tiene la capacidad de bendecirlos a ellos como fue de bendición para ti. Just a couple reminders, solo un par de recordatorios. Número 1, small groups tomorrow, small groups mañana, Wednesdays at 7:30 p.m., miércoles a las 7:30 p.m. If you haven't signed up yet, si no te has apuntado todavía, you know the drill, sabes qué hacer. Go to our quarantine highlights and leave your information there. Vean nuestros highlights de cuarentena y deja tu información ahí, and we'll get you hooked up with a group y te uniremos a un grupo. Número 2, we have teamed up with United for Change. Nosotros estamos agrupándonos con United for Change, a student-led organization that seeks to help their community and be a blessing to those surrounding them. Una organización liderada por estudiantes que busca ser de bendición para su comunidad y de bendición para las personas que los rodean. And they are helping Funda Morgan, and ellos están ayudando a Funda Morgan to get cards to patients with COVID. Hacerle llegar cartas a pacientes con coronavirus. So, throughout this week, entonces a través de esta semana, anytime you get the chance, en cualquier momento que tengan el chance, make a card or a drawing of encouragement. Hagan una carta o un dibujo de ánimo for patients with COVID that are lonely, that are going through really tough times, that need that encouragement. Para pacientes con coronavirus que se sienten solos, que necesitan esperanza, que necesitan ese ánimo. Send them
Send whatever cards or drawings you make to their email and they will take care of the rest. Manden cualquier carta o dibujo que hagan a su correo y ellos se encargarán del resto. We're called to be a blessing to the people that surround us. Estamos llamados a ser bendición para las personas que nos rodean. And if we can do that by sending encouragement to patients of COVID, y si podemos hacer eso, simplemente mandando cartas de ánimo a personas con COVID, then that's what we're going to do. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Lastly, por último, if you have any prayer requests, si tienes cualquier petición de oración that you'd like us to pray for, que quieres que nosotros te ayudemos orando, go to the link in our bio, vayan al link en nuestra biografía and leave it there y déjalo ahí. We have a team of leaders that are ready to pray for you any moment. Tenemos un grupo de líderes que están listos para orar por ti en cualquier momento. So don't be scared to do that. Entonces no tengan miedo de hacer eso. That's it for this week. Eso es todo para esta semana. Please, 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 please stay home. Por favor, quédense en casa. We love you guys. We miss you guys. Los amamos, los extrañamos. But we really want to get back together. Pero por favor, o sea, en verdad queremos juntarnos otra vez. And that can only happen if we're all sticking to the rules set in place. Pero solo puede pasar si todos seguimos las reglas que nos están poniendo. Yeah, you see, please, por favor. Please. En serio. That's it for this week, guys. Remember to stay home, stay safe, and stay connected. Eso es todo por esta semana, chicos. Recuerden quedarse en casa, quedarse salvo y quedarse conectados.